estaba en la facultad, pero cuando subía al piso se habían ido. De todos modos, pues la oportunidad para reponerlo. Hablamos de herpes virus, no sé si han hablado de este grupo antes. Hay una clase de herpes virus tipo 2, que afecta genital, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso breve de lo que es el herpes, su etimología, de dónde viene el término, y recordar que son básicamente lesiones en tejido epitelial que vamos a ver por las diversas formas que tiene el herpes virus. Básicamente es un virus alérgico, de tamaño relativamente grande, que como todos busca ensamblarse dentro de la célula, es más, dentro del núcleo de la célula hospedera, ¿no es cierto? Eso origina la formación, dice, de una inclusión intranuclear eosinófila. Hasta ahí como para aprender de memoria, no, sino recordar que esa es una forma por la cual se puede establecer diagnóstico a veces por citología, sin necesidad de ver al virus. El ver esa inclusión eosinófila tiene su connotación diagnóstica. Para algunos es una forma, vamos a ver más adelante, para ellos es una infección de sangre, con una T por delante. ¿De acuerdo? Hay más de 100 especies de estas y nos interesan 8 de las 100 que se conocen como especies que van a afectar a los humanos. La familia, como ya saben, el sufijo, ¿no? Herpes viride, no herpes virida, no sacamos a torcer la boca. ¿Por qué se caracteriza en todas sus variedades? Porque las infecciones que provocan pueden mantenerse latentes por vida. Significa que nunca vamos a considerar cuidado. La simetría, bueno, ya lo hemos visto, icosaédrica, 100 nanómetros de diámetro, que nos hace parecer como virus grande, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tiene su cápside de icosaédrica, ADN catenario, ya hemos dicho la replicación y el ensamble en el núcleo, ¿no? El esquema de cómo es y cómo se lo ve en el microscopio molecular, ¿cierto? ¿Cómo se ha de replicar el virus? Si habláramos de un ciclo vital, así, para entender, todo esto se ha de dar en células, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Como otros virus, primero absorberse, fijarse a la membrana celular. Hay mecanismos por los cuales que ha de ser introducida generalmente en la citosis y eso permite que la liberación de su cápside del citoplasma. Una vez que ha ocurrido esa etapa, pues se da una migración hacia el núcleo y ahí va a liberar su ADN que ha de lograr integrarlo al ADN de la célula de tal manera que sigan todos los pasos para que la replicación se dé dentro de ese núcleo. Y finalmente se dé el ensamblaje y otra vez repetimos ese ciclo, ¿no? Que es parecido al de muchos virus. Los principales, para hacer recuerdo, les decía, ¿no? Las 8 variedades con los problemas que producen. Hoy nos vamos a ocupar del herpes 1 y el herpes 3 por las similitudes que tiene. El herpes 2, que tiene algunas similitudes, y habrán visto, es parte de infecciones genitales, de las ITS que conocemos, con su propia connotación, lo mismo que los otros virus. Entonces, vamos a hablar de las clases de herpes 1 y 3, sobre todo. Esto es un recordatorio de lo que hemos visto, ¿no es cierto? 152 kilopares de base serían 152.000 pares, ¿no es cierto? Entonces, la infección como inicia, como muchas otras, por contacto directo, dependiendo cuál sea el tejido infectado, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de virus, oral, genital, del sistema nervioso, hay efectos citopáticos o citopatológicos directos. Tiene una particularidad que pueden eludir la acción de algunos anticuerpos y eso facilita que su latencia, sobre todo en raíces nerviosas, ¿de acuerdo? Esa latencia puede reactivarse por varios factores: desnutrición, estrés, la desnutrición que conlleva esa supresión inmunitaria, que no va a ser por otras infecciones también, puede ocurrir por otras, coexistir con otras infecciones virales, pero, por ejemplo, la desnutrición, el que estemos con muchos problemas, hace que entremos en un estado en que nuestra inmunidad, nuestra inmunocompetencia se deprima, ¿cierto? Que es parte de sus particularidades, que la inmunidad por células se manifieste para que ayude a superar la infección. Y
y los efectos inmunopatológicos, ¿no?, que pueden contribuir a los síntomas dependiendo de que se reactive una infección latente. Dentro de este hay subfamilias, les decía, los alfa-herpes virus, que incluyen al virus 1, 2 y 3, que tienen similitudes en cuanto al tipo de lesiones que producen. Vamos a obviar el 2, aunque lo vamos a mencionar de pronto. Luego los beta-herpes virus, los gamma-herpes virus, que agrupan a los otros 5 grupos de características, les decía, ¿no?, su latencia, la asociación con células, la capacidad oncogénica para algunos tipos, ya no todos, su posibilidad de manifestarse cuando hay inmunosupresión y su facilidad para multiplicarse, sobre todo a nivel nuclear. La replicación secuencial se ha de dar en las 3 formas, tanto en los alfa, beta y gamma virus, manifestando que primero proteínas precoces inmediatamente, luego otras proteínas precoces y proteínas tardías. Eso hace que las infecciones sean líticas. ¿Qué significa? Que hay invasión de las células, hay lisis de células, por eso hablamos de infecciones líticas, que una vez superado el cuadro se mantienen latentes, por lo tanto la infección puede persistir por vida. ¿Ya? Otra caracterización de la clasificación de los 3 grupos. Y en el primero, nuestros alfa-herpes virus, de los cuales nos ocupamos hoy, sobre todo del 1 y 3, con sus acrónimos. Herpes simple virus tipo 1 y el BZB, que sería el varicela zoster virus, ¿no es cierto? De esos nos ocupamos. Y hablamos entonces de los herpes virus humanos. Ya hemos dicho simetría icosaédrica, homología. Alguien en algún grupo no entendía qué es la homología. Es la expresión del ácido nucleico que predomina. En este caso su homología es ADN o DNA, ¿de acuerdo? Entonces, les decía hace rato en algún otro cuadro que era importante que nuestro organismo esté en buenas condiciones de tal manera que se pueda manifestar la inmunidad celular para superar los episodios de infección. Repetir eso, ¿no?, que las infecciones pueden ser alargadas, en fin, repetimos algunas cosas. En los alfa-herpes virus decíamos el tipo 1 y 2 y el varicela zoster o varicela virus, o el tipo 3. ¿No? Otra vez características generales, la forma, en fin, oportuna lítica, predilección por epitelios, donde piel y mucosa, sobre todo, mucosa bucal, conjuntiva y mucosa genital. También el tracto respiratorio. Su replicación se dice que se ha de dar en un periodo de 36 horas. Eso, por un lado, puede retardar la aparición de manifestaciones clínicas, pero también eso facilita o contribuye a su latencia, a que aparentemente el virus no esté presente, ¿de acuerdo? Ya habíamos dicho, se adhiere a la membrana celular, se fusiona y luego va a ingresar al interior de la célula. La necesidad del contacto directo por su labilidad a los factores externos, son frágiles al ambiente. Entonces eso facilita, digamos, que no se disemine con tanta facilidad. Un esquema de cómo se produce la infección, ¿cierto? Mediante sus glicoproteínas se introduce, se acerca a lo que hablábamos, a formar esas vesículas, esas inclusiones dentro de la célula que han de manifestar virus que están en plena actividad de replicación. Un esquema de cómo es el virus, muy similar a los que ya han visto, ¿cierto? Es una observación al microscopio electrónico. Y su patogenia ha de depender de qué? Del tipo de virus. Se trata del tipo 1, el 2 o el 3. En todos ellos, decíamos, va a haber infección lítica por destrucción de células, destrucción de tejidos. Y en casos extremos, cuando hay esa destrucción de tejidos en pacientes muy inmunocomprometidos, con mucha deficiencia, una deficiencia importante de su inmunidad, se van a presentar cuadros mucho más serios con este virus. Habitualmente las infecciones son mucocutáneas, pero bajo ciertas condiciones pueden presentarse cuadros mucho más serios, como vamos a ver más adelante.
Lo común es eso, varios de repente hemos pasado por estas infecciones, que le llaman el beso de la araña, ¿no es cierto?, que aparece sobre todo en piel y mucosa oral, hablando del herpes tipo 1, ¿cierto? Pero no es la única forma, pueden aparecer otras y vamos a ver formas severas más adelante. El tipo 1 entonces va a afectar sobre todo mucosas y conjuntivas, ¿cierto? El tipo 2, dicen algunos, de la cintura para abajo, por eso hablamos de un herpes genital que se considera una infección de transmisión sexual, y también sí, ¿cierto?, una infección de transmisión vertical en el momento del parto. La madre infectada puede contagiar al bebé. Cuando encontramos herpes virus tipo 2, por ejemplo, esa es una indicación de cesárea. O sea, soy ginecólogo, por eso les comento, no es un hallazgo que a veces nos hace parar las orejas para decir esto no puede ir por falta, salvo que lo diagnostiquemos, ¿no? Pero si se ha detectado el caso, ¿qué hay que hacer? Entonces, les decía hace rato, la inclusión, esas inclusiones intracelulares, también se les llama inclusión de cobre. Entonces, esas inclusiones de cobre se pueden ver en citología, en un Papa Nicolau, por ejemplo, o en un examen, un extendido, un frotis de la infección, cuando está a nivel bucal o en piel, se pueden ver esas inclusiones. ¿Qué permite ver esa inclusión? Además, si las células epiteliales están infectadas, se puede observar la replicación alrededor. En algunos casos, en cortes histológicos, hasta la afección de algunas neuronas, ¿no? Es decir, estos pueden ir diseminarse por raíces nerviosas. Cuando lo más común es que veamos estas infecciones en el mucosa oral. Entonces hay algún cuadro, creo que más adelante, por esa particularidad que tienen de poder viajar, si vale el término, por raíces nerviosas, pueden ir a quedarse en los ganglios del trigémino en forma latente durante mucho tiempo, ¿no? A partir de lesiones activas del herpes tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del herpes 2, si afecta genital, los ganglios sacros han de ser los que estén afectados para mantener la infección latente. Ahora, bajo ciertas condiciones, ese viaje puede darse en forma inversa. Les decía, si está en forma latente en ganglios, cuando bajan las condiciones, lo que estaba latente puede irse también a las mucosas, ¿no? Por demás decir que en las vesículas características, vamos a ver los gráficos más adelante, de la infección, el virus pues abunda porque la replicación tuvo éxito. Lo que les decía, los rescato de este cuadro es como las infecciones por herpes tipo 1 sobre todo, y excepcionalmente el herpes tipo 2, como dice el cuadro. El herpes 2 sobre todo afecta genitales, pero no es privativo, ¿no? Dependiendo de las prácticas sexuales, uno pudiera adquirir herpes tipo 2 en mucosa bucal, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente, lo habitual es que sea el herpes tipo 1, el que se vaya a ganglios trigeminales para que se mantengan latentes. La inmunidad se va a desencadenar a partir del contacto con el líquido que hay en las vesículas. No sé si han visto otras enfermedades eruptivas para que me entiendan. A ver. Vamos a ver. Aquí se ven algunas infecciones cutáneas, ¿cierto? Creo que aquí había alguna. Ya. Vemos si tienen granitos, si quieren. Y de acuerdo a la forma que tienen estos granitos, le llamamos primero, cuando son solamente elevaciones, granitos pápulas. Esa pápula, si se llena de líquido, se llama vesícula. La vesícula puede llenarse de pus, se llama pus. O si se abre y nos deja una heridita, se llama úlcera. Eso es lo básico: pápula, vesícula, pústula o úlcera. ¿De acuerdo? Y las cuatro formas de la lesión pueden verse con el herpes. Ya es una úlcera importante, si se diga. Acá vemos esto, hacia abajo, no sé si funciona el cursor. Sí, por acá vemos las vesículas, lesiones con líquido
alguna que otra pápula cuando está comenzando, ¿no? Y esto que parece ser ya una pústula por el contenido que arroja, solo parece líquido, ¿no ves? Entonces, esa es la secuencia de las lesiones que pueden haber, ¿de acuerdo? Ese líquido vesicular, el líquido de esos granitos, es el que hace tener gran cantidad de partículas virales infectantes. Entonces, eso justifica por qué el contacto directo pues ha de ser el vehículo de transmisión más frecuente. Mucho más cuando se trata de lesiones genitales, el contacto es más cercano todavía, ¿no es cierto? Eso genera respuestas asociadas a linfocitos T tipo CD4, linfocitos T CD8, en fin, como parte de los mecanismos que ya habrán visto en la parte de inmunología cuando les hemos hablado para que se desencadenen otros mecanismos de inmunidad y den lugar a la formación, por ejemplo, de anticuerpos que puedan neutralizar partículas virales, pero siempre y cuando la inmunidad celular esté inerte. Si esta no funciona, no ha de haber una menor producción o mínima producción de anticuerpos, por lo tanto, la infección sigue su curso. Lo que dice el recuadro, una ausencia de inmunidad mediada por células, la infección es más grave. Puede extenderse a otros órganos, lo que decíamos hace rato, ¿no es cierto? Aparte, pues que el virus del herpes simple tiene mecanismos para escapar, eludir, evadir la respuesta inmunitaria que se va a dar con cualquier otra partícula extraña. No se nota en el cuadro, pero que incluye esos mecanismos de evasión que evitan el reconocimiento de células infectadas por linfocitos T CD8. Luego que eluden la neutralización por anticuerpos al esconderse, entre comillas, de las neuronas, y el que pueden diseminarse por esa abundancia de virus en el líquido vesicular de célula a célula. Eso facilita que la infección se propague. Eventualmente, la respuesta inmunológica puede ser repetida y manifestarse con procesos extremos, ¿no? Como este eritema, multiforme, hemolítica, trombocitopenia. Esto sobre todo en casos extremos, que los hay, que son impresionantes. Van a ver algunas fotos luego que no habían sido de las películas de terror, donde vemos algunas cosas, sino que podemos ver pacientes excepcionalmente, eso es cierto, no frecuente, pero que es posible, con una infección sencilla como es del herpes. ¿Ah? Como lo que hace rato no se veía, ¿no? Pueden codificar proteínas similares a la interleuquina 10, dice, para escapar del sistema inmune. Pueden asegurar el complejo mayor de histocompatibilidad, incrementar la expresión de algunos tipos de genes, es decir, hay mecanismos por los cuales el virus herpes simple puede escapar a los mecanismos de inmunidad más allá de los que hemos comentado hace rato. ¿Qué enfermedades puede causar? Les decía, lo más común es herpes oral, también le llaman gránulos de fiebre, en fin, que es lo que habitualmente muchos en la vida habremos presentado. Luego estará la escleratitis herpética, donde sobre todo a nivel ocular. Luego se llaman los fanatismos, si quieren, como verruguitas en la piel que se ha complicado con una infección bacteriana. El eczema herpético expresa lo mismo. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? El herpes genital, que vamos a ver más circunscrito al área genital, aunque también, como les decía, en un 10% de casos había sido no por herpes tipo 2, sino herpes tipo 1, para que se me entienda. No son privativos de lugar, herpes 1 solo en cavidad mucosa oral y herpes 2 en genitales. Hemos visto hace rato que puede haber infección por herpes 2 en cavidad bucal, como también pueden haber herpes genital por herpes tipo 1, pero no es la regla, ya, para que no se confundan. No voy a preguntarles eso, simplemente tómenlo en cuenta para que cuando abordamos un paciente no pensar a ciegas que esto es así, de esta manera, este es tipo 1, este es tipo 2, o sea, que los tipo 1 arriba, tipo 2 abajo, no, sino hay la posibilidad que las infecciones puedan asentarse en otro lugar, ¿ya? Entre ginecólogos pasa eso alguna vez la discusión, no, pues si es genital es tipo 2, no tiene, hay que abrirse a la posibilidad. Menos mal que el manejo es parecido, entonces hay que tomar prevenciones.
Les decía, ¿no? Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Las vesículas ya saben lo que es, ¿no es cierto? Además que esas vesículas pueden tener un borde con signos de fibrosis, signos de inflamación. Las vesículas, si no las tocamos, van a secarse. Eso hace que se forme una cosita. Si las hemos tocado por ahí, ¿no? La tentación a veces de abrir las vesículas, perdón. Entonces, si estuviera justo a costa de tener otras particularidades, se dicen costas melicéricas, les ha tocado no solo con heridas que a veces se infectan, la costa es más gruesa, tiene otra consistencia, diferente a que una costa pequeñita porque sola fue el que se ha desecado, ¿no es cierto? El pus que nos muestra la posibilidad de que también haya infección, una sobreinfección por bacterias que están presentes en piel. Recuerden eso, cuando hablamos de microbiota en piel, hay una variedad de microorganismos que están presentes todo el tiempo. Cualquier lesión, cualquier heridita, por pequeña que sea, es una puerta abierta para que los que estaban colonizando piel interna colonicen de bien y provoquen una sobreinfección. ¿Cuánto dura el periodo sintomático donde vemos las lesiones, las pápulas, vesículas, pústulas? 10 a 14 días, que es habitualmente sana, sin secuelas, sin cicatrices. Habitualmente, salvo que hubiera sobreinfección, hubiera manipulación, mal manejo, donde ya las cicatrices no han de ser por la infección, sino por lo que nosotros o las bacterias hubieran provocado. ¿No? Diferentes fotos de cómo se ve el cuadro clínico en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y eventualmente manifestaciones febriles cuando los pacientes ya empiezan ya son de otra categoría, es decir, con algún tipo de inmunodeficiencia. Lesiones herpéticas que son más frecuentes porque nos exponemos quienes nosotros. Si revisamos un paciente y no tenemos el cuidado, nos pareciera, pero mis manos están sanitas, entonces empezamos a revisar, nos ponemos en contacto con el líquido de las vesículas. Por eso dicen quiénes puede ser frecuente, nosotros, los dentistas, enfermeras, en fin. Y por el contacto directo, un herpes le llaman algunos de los gladiadores, en quienes tienen contacto piel a piel por su trabajo, no sé si es el trabajo de las peleas, ¿no es cierto? Los deportistas, los que hacen lucha libre, en fin, puede dar formas de contacto directo. Lo que habíamos visto hace rato, ahí no es una sola lesión, si bien parece una úlcera, si se fijan, hay de todo. Aquí hay las vesículas, una más grande, aquí se está formando una pústula, por acá las más pequeñitas son pápulas nomás, lo que hemos visto hace rato, ¿no? Diferentes lesiones. Una ya más extrema, una úlcera, donde han confluido varias lesiones. Las lesiones en mucosa orofacial, en fin, van a tener la misma característica, solo que ya están en lugares inhabituales, ¿no? Estas, por ejemplo, en cavidad bucal, puede haber herpes labial, sitios frecuentes, el famoso beso de la araña, las gingivoestomatitis son aquellas que vemos, ¿no es cierto?, que afectan las encías, eventualmente faringitis puede haber, ¿de acuerdo? Y los casos ya no extremos, pero menos frecuentes, las estomatitis ulcerosas, donde las úlceras persisten. Existe alguna vez la que me ha tocado, el dentista hallado, ¿no? Que había una ulcerita que molesta, arde, pica, que va a sanar con el tiempo, pero todavía no. Esa es una estomatitis ulcerosa. La tonsilitis, que es las úlceras a nivel de las amígdalas. También lesiones vesiculares, perdón. ¿Quién sabe inglés? ¿Qué sería right? ¿Qué sería? Que pueden también en mucosa conjuntival, pueden haber las gingivoestomatitis. Ya vemos aquí casos un tanto infrecuentes, pero que
que son, ¿no?, ilustrativas para ver cómo se pueden ver lesiones. Fíjense acá, úlceras a nivel del suelo del paladar, los labios muy afectados, y acá vamos a eso, ¿no?, una gingivitis en niños, ¿no?, y encontrar lugares que no, habitualmente no se dan, probablemente porque este pequeño tenía algún problema concomitante que hacía que su inmunocompetencia pues disminuyera. Y lo que les decía, ¿no?, lesiones extremas, una especie de hemorragia o severo, dice, nos dice ya el cuadro, paciente con neutropenia post-quimioterapia. ¿Por qué? Por una leucemia mieloide que de por sí ya pues baja al extremo su inmunocompetencia. Entonces esas lesiones que parecen sacadas de películas de terror, el panadizo, el pético no es pandizo por si acaso, ese es el panadizo con sobreinfección por lesiones, se fijan otra vez el eczema por herpes, diferente a un eczema bacteriano, que muestra pústulas, aquí vemos placas ya necróticas inclusive, esto me parece que en las películas de terror, no sé, todas las han visto, que no es tan de película, sino pueden darse en pacientes con esa descripción, ¿no?, que están, por ejemplo, recibiendo quimioterapia. Nos ha tocado ver aquí con mucha pena a una de nuestras colegas hace un corto tiempo, por lo que describían, por supuesto, ya no está más, lastimosamente ya. Sí. Bueno, se fue, ¿no?, de la cátedra, se fue de este mundo, pero algún rato tocó dar esta clase cuando sabíamos que la colega estaba así. Quienes la veían, ¿no?, que tenía la mucosa de esta manera. Pero les decía, son casos extremos, ¿no? Y cómo esas lesiones que hemos visto, el paciente que dice que ya está con tratamiento, o sea, este aciclovir es un agente antiviral, y pues cómo ha sentido la infección. Y son casos así increíbles en que puede haber una mejoría espectacular. Pues si toda la lesión hemorrágica pues ya no se parece en nada a lo que hemos visto hace rato, ¿no es cierto? Pueden haber lesiones a nivel ocular, las queratoconjuntivitis agudas, úlceras en córnea, casos sobre todo estos cuando les decía la infección es crónica, o sea, persiste durante mucho tiempo, o ya expresan la inmunidad puede disminuir en diferentes grados, no al extremo necesariamente, pero eso permite que se manifiesten otras formas de lesiones herpéticas, incluso en la retina, ¿no?, a nivel del sistema nervioso. Imagínense todo esto de estos cuadros, ¿no?, inclusive un cuadro que es un tanto complicado como se llama, que le atribuyen al herpes a varios microorganismos, ¿de acuerdo? Neumonitis, ariobronquitis, hepatitis, ya en pacientes que están inmunocomprometidos, ¿de acuerdo? Ahora dice, ¿quién lo tiene al herpes simple? Por el contacto fácil y directo, o sea, por la facilidad del contagio, se dice que el 80% o más ha tenido contacto con virus herpes simple. No, en alguna etapa de su vida, no es momento de revisarlo, tal vez o no, pero pensemos eso, que sí, con la facilidad de contagio, no significa que todos estemos con esos problemas, que contribuye a este porcentaje que puede ser latente, es decir, la infección puede permanecer latente, ¿no? Y por eso más o menos un 50% va a reactivar el virus alguna vez en su vida. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando esto se reactiva, cambia, ya no tiene la misma severidad que una primera vez. ¿Por qué? Porque el organismo algo aprendió a defenderse, no de una manera tan efectiva como para erradicar el virus, pero por lo menos puede defenderse, y eso limita a que los casos extremos se presenten, ¿de acuerdo? Por eso la selección, habitualmente ¿dónde no se contagia? En la infancia. Acuérdense que siempre pequeños, en el kinder, compartir todo, probar el mundo con la boca, ¿no es cierto? Todo eso contribuye a que en esa etapa adquiramos muchas cosas. Otra vez recordar, contacto directo, hemos dicho la lesión a nivel de piel o mucosas que permite una vía de entrada al virus y que puede llegar a neuronas y transportarse a ganglios donde ha de permanecer latente o durmiente, como dice el cuadro, ¿no es cierto?
¿Qué cosas pueden reactivar al virus? Todos estos factores. ¿No? Estrés, fatiga, pareciera que no, para que no sea motivo, no mucho nos estresan los colegas de micro y nos va a dar otra vez nuestros virus, pues ven al modo, estamos en la carrera. En medicina nos estresamos todo el tiempo, de verdad. Yo turno normal. Aprendí a manejar ese estrés, pero siempre uno no sabe qué ha de venir a la guardia. Hago turno 24 horas, como son emergencias, puede venir todo o a veces no hay nada. Es así. Pero si uno no maneja esa tensión, pues estaríamos todos enfermos de otras cosas mal. Así que es parte de lo que pudiera darse si dejamos que las quemaduras, ¿no? Por viento, por frío, varios factores les decía, inclusive para las damas, la menstruación no en todos los casos. Pero hay casos extremos donde la menstruación es muy aparatosa, con dolores, mucho sangrado, etc., que pudiera influir para que el herpes se manifieste, ¿ya? Procedimientos dentales, si se fijan, y al final, obviamente, la inmunosupresión en sus diferentes grados, ¿no? La seropositividad a los diferentes tipos de virus. Si se fijan, para algunos el herpes tipo 3, que es el causa de la varicela zoster, pues es el que tiene mayor prevalencia en cuanto a seropositividad, ¿no? Y el herpes tipo 2 es el que menos tendríamos que al herpes tipo 8. Para el diagnóstico, ¿qué hacemos? Básicamente pruebas que se dirijan a identificar al virus. La PCR permite una identificación más confiable, ¿no? O sea, conociendo el genoma, la confiabilidad, la sensibilidad y especificidad son mayores. El cultivo en qué? En líneas celulares, ¿no? Y las pruebas serológicas, cuando necesitamos pruebas con resultados rápidos y no tan costosos como una PCR o un cultivo. El cultivo no se hace en cualquier lugar, la PCR requiere equipo y entrenamiento también algo más especializados. En cambio, la serología no lo está. ¿Qué podemos hacer? Al microscopio tenemos dos tipos de muestras: el líquido de las vesículas, muestras de piel, la misma saliva, un hisopado corneal, una biopsia del sistema nervioso, en fin. Buscamos que con la microscopía evaluar esas muestras, luego la detección de antígenos de DNA por la PCR, titulación de virus por cultivo y la serología, ¿no es cierto? En el cultivo celular, les decía, porque recordando lo que hablábamos al comienzo, hay células que nos van a mostrar esos cambios, esas inclusiones, ese frotisana con la T por delante, ¿no? En el que se pueden hacer pruebas histoquímicas. Como estas células pueden juntarse, esas son los in-situ, las mutaciones de células. Luego hay células gigantes que se pueden ver con los cuerpos de inclusión, cobre, tipo A. Y la serología permitirá distinguir anticuerpos para el tipo de virus 1 o 2 según los intereses. En la microscopía, ¿qué se puede hacer? En un frotis, evaluar eso, ese frotisán, donde se ven esas células gigantes multinucleadas, agrupadas, y se ven en el esquema del medio, está mejor, ¿no? Esquematizado lo que aquí se ve. Núcleos facetados, en fin, lo que han que ver generalmente los patólogos. Eso le llaman también células de sangre. No se olviden de este apellido, de sangre si quieren, ¿no? Que nos van a hablar de un frotis que es altamente positivo. Luego las inclusiones tipo cobre, de cobre tipo A, que se puede ver dentro de las células, ¿sabes? Una que otra, ¿no? Entonces, luego la titulación del virus en cultivos, ya saben, líneas celulares que están allá enunciadas, ¿no? De fibroblastos, células HF2, células Vero, de la membrana polioalanopoidea, de los embriones de algunos animalitos, ¿cierto? Que nos pueden mostrar ya algunos cambios que confirman. Luego la serología, sobre todo inmunofluorescencia. La serología será, no tienen infecciones primarias,
cuando queremos confirmar, aunque clínicamente es característico. Una vez que uno se familiariza, mira lesiones, no, entonces tienes ya 10 años. Pero por la duda, sobre todo en casos primarios, buscaremos la presencia de anticuerpos tipo IgM, articulación desde el inicio con pruebas tipo inmunofluorescencia, tipo ELISA, radioinmunoensayo, neutralización de anticuerpos se llama, y obviamente están las pruebas moleculares, ¿no? Lo que habíamos dicho se considera que son infecciones de por vida, ¿no? Que han de estar latentes y pues hay que estar tomando previsiones para que no haya recurrencias, ¿no es cierto? Recordar eso, que no solo están en lesiones cutáneas, también pueden estar en otros lugares. Y lo que les decía al comienzo, esa aparente regla de arriba o abajo de la cintura para tipos de virus no es absoluta. ¿No? Pues infecciones genitales pueden haber por herpes tipo 1 como infecciones orales por herpes tipo 2. Basta que uno piense, ¿no? Prácticas sexuales, exposición en enfermos para decir, sí, ¿por qué no ha de ocurrir eso? Las meningoencefalitis como complicaciones en el 1 a 7% de los casos, ¿no? Recordar algunas cosas respecto a la seropositividad o seronegatividad, que los pacientes que tienen en las meninges tienen una alta posibilidad de que haya episodios recurrentes. Eso es serio, porque puede dejar secuelas, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? El examen de líquidos cefalorraquídeo buscando algunos cambios. Esto es un poco más ya de especialidad, no es lo común, lo frecuente es ver lo otro. Pero igual se pueden ver cambios, ya sea por encefalitis o meningitis, en cuanto al reflejo de glóbulos blancos, células, linfocitos, por cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo que nos apuntan a un problema o bacteriano o viral, ¿de acuerdo? Con alta mortalidad, 20 a 45% es mucho, muy elevado, ¿de acuerdo? Menos mal que no es frecuente. La latencia, bueno, todos puede haber, ya sabemos dónde pueden estar, en ganglios sobre todo, y la posibilidad de que haya virus que estén en lugares menos frecuentes, pero que van a estar por ahí. Eventualmente, cuando hay mayor riesgo, se hace quimioterapia con algunos agentes como esta proxulitina tópica. Ya eso significa colocar, si quieren, crema, un gel, luego algunos antivirales. El tratamiento de elección, la ciclovir, un antiviral conocido hace mucho tiempo, pero que sigue mostrando progreso en cuanto a los resultados, pero también podemos usar otros, ¿no? Como valaciclovir, amoxiclovir, son muy efectivos y hay que tomarlos para intentarlos. Y el herpes genital, estos dos últimos son los que tienen mejor resultado. Este Foscarnet que era una alternativa cuando solo conocíamos la ciclovir, no los otros. Este era una alternativa, por eso está al final este Foscarnet. Tenemos tiempo para hablar de varicela zoster, causada por el herpes tipo 3, les decía, zoster que significa paja, y dos problemas que causa. En una primera vez, cuando se adquiere la infección, conocemos como varicela, ¿no es cierto? Cuando se supera esta varicela que ha de superarse, en la niñez generalmente, puede haber recurrencias. Esas recurrencias ya no se manifiestan como la varicela con múltiples lesiones, sino en áreas específicas, como pueden ser trayectos nerviosos, sobre todo a nivel intercostal, en los brazos. A eso le llaman también algunos la culebrina, que puede manifestarse ya en cualquier etapa de la vida, ¿de acuerdo? Puede haber también un síndrome de varicela congénito porque la madre puede transmitirla. Igual esto afecta más que el herpes simple, tipo 1 o 2, a las raíces nerviosas, ¿no? Donde se va a mantener la que otra vez pueden estar en ganglios internos, en varios, pero la latencia está de por medio. Aquí sí influyen igual las condiciones para que por algún motivo más o menos los factores que veíamos que se activaban en el virus herpes simple también pueden reactivar el herpes zoster. La entrada a través de fosas sobre todo o piel con alguna lesión, ¿no? Otra
es el contacto cuando niños, ¿no es cierto? Habitualmente las gotitas de fluge por vías respiratorias van a llegar a linfáticos, a órganos del sistema reticular endotelial, y a manifestaciones cuando la cantidad de virus circulantes ya es considerable, hay una viremia, y luego pues de esa viremia aparecerán otros términos que hemos visto acá, se llaman máculas, las manchitas. Son lesiones en piel que parece que no está levantada, no hay granitos, pero sí hay manchas que luego se convierten en pápulas, luego en vesículas, pústulas y pueden formar las cosas. Y eso luego lleva a la latencia, pero esa latencia puede volver a mostrarnos esas lesiones, pero ya en áreas específicas, en sitios más específicos. Recordar entonces, la infección primaria es la varicela, la reactivación se llama herpes zóster. Acá se dice que igual más del 90%, si no todos, tenemos anticuerpos contra el virus. Recuerden, todos han de pasar varicela, ¿sí o alguien no? Busca contagiarte porque la varicela, mayor sea puede ser más problemática. Y eso lo saben las mamás, por eso es que se enteran que en el colegio, en la escuela, un niño está con varicela, no importa que vayan a que se contagie, ¿sí o no? Ahora hay que cuidarlos porque también en algunos hay secuelas hasta deformantes, ¿no? Secuelas que se quedan deformantes. Entonces, la infección primaria, ya les decía, sobre todo en algunas etapas del año, cuando hay cambio de estación, que va a mostrar progresiones. Y luego pues se ha de establecer una infección latente en los ganglios, sobre todo ganglios craneales y ganglios ganglios dorsales. Por eso la frecuencia de recurrencias en los espacios intercostales. Bueno, ¿dónde estamos? La varicela, vamos a ver así con lesiones diseminadas, generalizadas, que tienen su etapa, ¿no? A partir del día cero, la secuencia que hemos visto en un cuadro, ¿no es cierto? Infección inicial, vías respiratorias sobre todo, se replica en ganglios regionales, en una viremia primaria veremos las lesiones y luego la replicación en otros órganos que puede dar lugar a una viremia secundaria. Actualmente en la primera etapa llega hasta esta etapa, tal vez la secundaria es la que puede afectar otros órganos y esa es la peligrosa para los quienes adquieren la varicela en mayor edad. La incubación, más o menos igual que a 14 días, no es una infección grave, ¿no es cierto? Han visto, hagan memoria, porque alguna de eso no sirve, hemos aprendido con fiebre, erupciones cutáneas, lo que hemos visto, máculos vasculares, que luego se vuelven vesículas, así los granitos se llenan de líquido, y estos pueden abrirse o pueden infectarse, ¿no? Entonces, ¿dónde aparecen las lesiones? Espalda, pecho, abdomen, en fin, en todos los lugares, inclusive en algunas mucosas, ¿no? La infección primaria es lo más frecuente. Se considera una de las 5 enfermedades eruptivas de la infancia. Eruptivas o exantemáticas se dice porque provocan lesiones en piel. Ahí tenemos la rubeola, la opción, el infeccioso, la varicela y el sarampión. Con los esquemas de vacunación debe ser de estas 5 enfermedades eruptivas la más frecuente. Porque si bien hay vacunas, no está muy difundida como la está, por ejemplo, la del sarampión, la del rubeola, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos con mucha menos frecuencia sus cuadros. Hay que pensar primero en varicela. Puede darse en adultos jóvenes que tienen esta neumonía intersticial, un cuadro un poco aparatoso. ¿Por qué? Porque la infección ya dejó de tener las particularidades de una infección primaria. Puede aparecer como un espesor de inicio, pero un poco más agresivo, más severo, ¿no? Como hay afección de raíces nerviosas, el dolor es importante. Son cuadros donde, qué sé yo, podemos tener unas erupciones en raíces nerviosas, dorsales, por el brazo, donde vemos las lesiones, pero además pues son muy dolorosas, ¿no? Se dice que hasta un 30%, miren,
importante, menores de 65 años tienen dolor crónico post-infección por el tipo 3, en la recurrencia que puede presentarse. Eso hace que también esa recurrencia, si se trata de población mayor, afecte pulmones, sistema nervioso, hígado y en casos extremos, inclusive pues acabe con esos pacientes. Pero son casos extremos que no se encontraría tranquilo. Ahí vemos las características, aunque no se ve bien el cuadro, lo siento, pero la secuencia de las lesiones, una pápula, una vesícula, una úlcera, lo que les decía, lo que se veía abajo del esquema, ¿no es cierto? Máculas, pápulas, vesículas, úlceras. ¿No? Entonces ahí nos describe, ¿no? La mácula, una manchita, si quiere, se va a volver una pápula roja, que sea de llenar de líquido, hablamos de una vesícula. Esa apariencia de gota, de rocío, dice, es su característica de la varicela. Si no se ve una sola, se ven lesiones agrupadas. Pues hemos visto la espalda, donde puede producirse además la dermatitis por varicela, por infección con microorganismos intestinales. Eso, ¿no? Las manchitas rojas, las máculas, se han de volver ampollas o pápulas o vesículas, y luego pues van a aparecer otras más, entre tanto dure el periodo de actividad de la infección. En caso un poco extremo, pero vemos eso en el sector. En inglés también se le llama chickenpox, lesiones de varicela en la espalda. Bueno, hay casos así, si se fijan, más la espalda que los miembros. Y eso ya es el herpes zóster, lo que les decía, ¿no? Raíces nerviosas. Acá igual. Tiene relación con lo que decíamos, la latencia, sobre todo en ganglios dorsales. Entonces, por eso la manifestación en nervios en el trayecto de nervios intercostales. No es la única ubicación, ya les digo, puede haber también en otros lugares de la Entonces, el dolor asociado al herpes zóster pues, tiene una secuencia dependiendo de la etapa de la infección donde nos encontramos. ¿Ya? Otras gráficas del herpes zóster, un cuadro ya un poquito inusual, muy pequeño, pero que puede ocurrir, ¿cierto? También cuando las condiciones inmunitarias no sean buenas, van a haber algunas complicaciones. Lo más frecuente que haya las erupciones en el gas cutáneo, pero también puede haber una neumonía intersticial que puede ser fatal en algunos casos o manifestarse en otros órganos, ¿no? Como el renal, de riñones, sistema nervioso, en casos extremos. También puede haber un síndrome de Reyes, se llama, no de Reyes, en este caso, es el síndrome de Reyes, que influye las infecciones por algunos agentes, en este caso el herpes zóster o varicela zóster, con el uso de algunos medicamentos. ¿Cuáles son esos? Los salicilatos. ¿Cuáles son los salicilatos? Aspirina. Ya, entonces, en estos casos ya se usa menos la aspirina que antes, pero había un tiempo que la aspirina era de uso común, frecuente. Se ha visto que se podía asociar a un síndrome que afecta a otros órganos y puede hasta complicar la paciente. Entonces, ya la aspirina no se la usa con esa frecuencia, ¿no? En el embarazo puede haber riesgos dependiendo de la etapa en que se adquiera la infección, sea en la primera mitad o la segunda mitad. El pronóstico también será diferente dependiendo de esa etapa. Si se adquiere, digamos, en la primera mitad, la infección puede ser asintomática, pero igual, no es que la primera mitad, por ejemplo, para nosotros hasta las 20 semanas, pero no es lo mismo una infección que se adquiera, digamos, al comienzo, a las 6-7 semanas, que se adquiera a las 15-18 semanas. Ahí veremos diferentes manifestaciones de la lesión en el recién nacido, ¿no? En algunos casos, con problemas serios como lesiones en el sistema nervioso, coriolefinitis, hipoplasia de algunos órganos,
adquiere la infección, después la madre produce esos anticuerpos que han de pasar al bebé, ¿perfecto? Y le van a ayudar a superar las manifestaciones. Por eso, mientras más grande, menor riesgo. Existen igual, pero menos riesgo a que mientras más pequeño sea el bebé dentro del cuerpo. Puede haber paso de virus a través de la placenta, eso es cierto, pero también pasan los anticuerpos, ¿de acuerdo? En la segunda mitad, entonces, lo que dirán, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar? La madre produce anticuerpos, estos llegan al producto, por lo tanto, nos esperan cuadros severos, ¿no? En algunos casos, en estos bebés que nacen con manifestaciones de la varicela, habrá un riesgo mayor de que hagan neumonía o encefalitis y hay que cuidarlos de inicio. ¿No? Si se detecta una madre que haya contraído varicela durante el embarazo, ya el pediatra, o si está avisado, pues toma previsiones como para que apenas nazca o inclusive durante el mismo embarazo, dependiendo del tiempo, se empiece el tratamiento antiviral. Aunque esto requiere bajar el riesgo de sus cuadros que son más severos. Si a eso le sumamos una infección por otro virus como es el HIV, obviamente esperaremos otro tipo de lesiones, ¿no? Mucho mayores, por ejemplo. Pues la inmunocompetencia obviamente está ya de operar. Para el diagnóstico, es clínico el diagnóstico, les decía, cuando nos hemos habituado a ver, ¿no? Si no, pues es mejor tomar muestras, tomar otros exámenes como para confirmar. El diagnóstico del cultivo se podría hacer por cultivo, pero el cultivo tiene que ser en líneas celulares. ¿Qué nos ayudará? La serología para detectar antígenos o anticuerpos. No saben el esquema que hemos visto al lado. PCR, cultivo, pero tarda mucho, y la serología. Si es que hay duda, ¿no? Porque clínicamente les decía la presencia de las lesiones vesiculares, las máculas, las lesiones maculomaculares nos van a orientar ya pasó una hora, ya me está recordando que tiene que actualizar. Entonces podemos usar la adquisición tipo IUSA para ver algunos cambios a nivel de piel. Podrá servir en los rótulos donde veamos esas células gigantes multiplicadas de sangre, aunque nos van a hacer confundir con infección por herpes, ¿no? Entonces no será específico. La titulación de virus en líneas de cultivo celular, ¿no? Pero no se hace más que en laboratorios de referencia. Mejor es el tratamiento. Si nos parece, habitualmente en los niños el tratamiento se limita a prevenir infecciones sobreagregadas por bacterias y les colocamos a veces algún colorante que actúa como antiviral tópico, local. A ver, ¿quién pasó varicela y se acuerda? ¿Qué le han hecho? ¿Perdón? Sí, violeta vegenciana habitualmente se utiliza, pero como una forma de limitar el crecimiento de los virus, nada más. En casos extremos, cuando hay sospecha o una varicela en pacientes jóvenes, adultos, sí amerita utilizar antivirales. Como hemos visto, al menos los mismos que hemos visto para el tratamiento del herpes, ¿no? Aciclovir, paraciclovir en lugar del otro. Que pueden desencadenar las recurrencias, igual no tantos factores como el herpes, pero sí, digamos, igual otra vez la fiebre, el estrés hasta la menstruación, el consumo de algunos alimentos, la inmunosupresión obviamente, la quimioterapia, en fin, la infección por otros agentes puede desencadenar una recurrencia, ya no les digo como varicela, sino como herpes zóster se llama, ¿de acuerdo? La profilaxis, hay vacunas, les decía, en algunos casos, y también inmunidad pasiva con la administración de inmunoglobulina antivaricela zóster. ¿En quiénes? Cuando haya una mujer embarazada de quien se ignora el tiempo en que se ha infectado, para que el recién nacido tenga menos secuelas, podemos usar esta inmunoglobulina antivaricela zóster. No es una vacuna, es una inmunización pasiva. Si se acuerdan de inmunidad, la forma activa es con la vacuna. ¿De acuerdo? Y bueno, recordar otra vez el cuadro, ¿no? Que los virus son múltiples, se acomodan de varias formas, se pueden adaptar. Las infecciones en niños eran más benignas, hablando de varicela,
pero dependiendo también de las condiciones de cada paciente. Y eso es todo. Les agradezco